Una niña de la calle salva la vida de un millonario en un accidente, pero desaparece sin dejar rastro. Lo que parecía un acto de valentía se convierte en una búsqueda incansable llena de secretos, reencuentros y una revelación impactante que cambiará sus vidas para siempre. ¿Estás listo para descubrir la verdad? Al caer la tarde en la caótica Ciudad de México, el ruido de los claxones y la prisa de los peatones llenaban las calles. El cielo, teñido de tonos naranjas, parecía un contraste cruel con el ritmo frenético de la ciudad. En medio de este escenario, Arturo Monteiro manejaba su auto de lujo por las concurridas avenidas. Su rostro reflejaba la soledad de un hombre que, a pesar de su éxito como empresario, se sentía atrapado en un vacío existencial. Su teléfono vibraba sin parar, pero él ignoraba las llamadas. Nada parecía importarle más que escapar del peso de sus responsabilidades. A unos kilómetros de distancia, en una acera mal iluminada, Sofía observaba el mundo pasar. Con su cabello enredado y ropa desgastada, era prácticamente invisible para los demás. A sus 11 años, Sofía ya conocía la dureza de la vida en las calles. Sus días estaban marcados por el hambre, el frío y la lucha constante por sobrevivir. Abrazaba contra su pecho una pequeña muñeca de trapo, el único recuerdo de un pasado que apenas podía recordar. Esa muñeca era su única amiga, un vínculo débil con un tiempo en el que tal vez había sido querida. El destino parecía conspirar de manera cruel. Arturo, distraído en sus pensamientos, no se percató del semáforo en rojo. Un camión venía a toda velocidad por la otra calle, y el choque parecía inevitable. Sofía, sentada cerca, observó la escena como si todo ocurriera en cámara lenta. El camión avanzaba, y el auto de Arturo cruzaba la calle, atrapados en una peligrosa danza. Un impulso la movió sin pensarlo. Dejó caer su muñeca y corrió hacia el auto de Arturo, que ya había sido golpeado levemente y giraba fuera de control. Una llanta explotó, haciendo que el vehículo se estrellara contra un poste. La escena era caótica, partes del auto esparcidas por la calle, el motor humeando y los gritos de los curiosos mezclándose con el ruido de la ciudad. Sofía llegó al auto y, con una fuerza inesperada para su pequeño cuerpo, abrió la puerta abollada. El rostro de Arturo estaba cubierto de sangre, y estaba inconsciente. Sofía, luchando contra el miedo, logró desabrochar el cinturón de seguridad y sacarlo del auto, a pesar del fuerte olor a gasolina. Las personas comenzaron a acercarse, pero nadie ayudaba. Sofía gritaba pidiendo ayuda mientras arrastraba a Arturo lejos del vehículo. Justo cuando lo puso a salvo, el auto comenzó a incendiarse. Se escucharon sirenas a lo lejos, pero Sofía sabía que era momento de desaparecer. Temía que la policía hiciera preguntas y que, como siempre, nadie le creyera por ser una niña de la calle. Miró a Arturo por última vez, como si pidiera perdón por no quedarse, y se perdió entre la multitud antes de que alguien pudiera detenerla. Arturo fue llevado de emergencia al hospital, donde pasó por una cirugía delicada. Al despertar, fragmentos del accidente comenzaron a regresar a su memoria. Recordaba vagamente una figura pequeña, de ojos intensos, que lo sacó del auto. ¿Quién era? ¿Por qué arriesgó su vida para salvarlo? Estas preguntas lo atormentaban. Mientras tanto, Sofía volvió a su refugio improvisado bajo un puente. Su muñeca de trapo estaba ahí, en el suelo polvoriento. La recogió con cuidado y la abrazó con fuerza mientras lágrimas silenciosas rodaban por su rostro sucio. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba solo en sobrevivir. Algo en aquel hombre al que salvó había despertado un sentimiento que no podía explicar. Arturo, aún en el hospital, se prometió a sí mismo que encontraría a su salvadora. Necesitaba saber quién era la niña que, con tanta valentía y generosidad, arriesgó todo por él. Había algo en su mirada, incluso en medio del caos, que le decía que ella era más que una desconocida. Sin saberlo, ese accidente marcaría el inicio de un cambio irreversible en la vida de ambos. La mañana siguiente al accidente, Arturo despertó inquieto. A pesar del dolor que sentía en el cuerpo, lo que más lo consumía era un recuerdo débil, casi como un sueño, el rostro sucio de la niña que lo había salvado. No sabía quién era, pero algo en sus ojos lo había tocado profundamente. No eran los ojos de una niña común,
sino de alguien que había visto más sufrimiento del que debería y que cargaba una fuerza inusual para su edad. Decidido a encontrarla, Arturo comenzó su búsqueda por las calles de la ciudad, guiado solo por el vago recuerdo de donde había ocurrido todo. Mientras tanto, Sofía permanecía escondida en el rincón más oscuro bajo el puente. El frío de esa mañana la hacía temblar, pero no tanto como los recuerdos del día anterior. Cada segundo de esas horas estaba grabado en su mente, como una pesadilla que no podía olvidar. El hombre al que había salvado estaba vivo. Esa era la única idea que le daba algo de alivio. Pero junto con el alivio venía la culpa. Sentía que no tenía derecho a sentirse orgullosa por haber salvado una vida cuando creía haber destruido otra. Los días siguientes fueron un juego de paciencia. Arturo, impulsado por un sentido de obligación y curiosidad, comenzó a caminar por las mismas calles donde había ocurrido el accidente. Preguntaba a los vecinos, comerciantes e incluso a los mendigos locales si alguien había visto a una niña pequeña, de cabello despeinado y ropa vieja. La mayoría negaba con la cabeza, indiferentes, pero algunos señalaban vagamente hacia los alrededores. Finalmente, después de una semana de búsqueda, la vio en un cruce concurrido, moviéndose entre la gente. Su corazón se aceleró al verla, pero sabía que debía actuar con cuidado para no asustarla. Arturo se acercó despacio, como quien trata de acercarse a un animal herido. Sofía lo vio antes de que pudiera hablar y, como era de esperarse, intentó huir. Pero esta vez, él no la dejó escapar. Con pasos firmes pero no amenazantes, se colocó entre ella y la salida más cercana. Por un instante, ambos se quedaron quietos, mirándose fijamente. Sofía, con el rostro pálido y los ojos abiertos de par en par, sostenía contra su pecho la pequeña muñeca de trapo, como si fuera su única defensa. Arturo, por otro lado, se agachó hasta quedar a su altura y extendió la mano en un gesto de paz. No dijo nada, pero su mirada transmitía una mezcla de gratitud y compasión que Sofía nunca había visto antes. Con duda, ella aceptó la comida que Arturo le ofreció. El hambre que sentía era más fuerte que el miedo hacia él. Mientras comía con avidez, Arturo observaba cada detalle, las cicatrices en sus pequeñas manos, su cabello enredado, sus pies descalzos y sucios. Había algo en ella que lo inquietaba profundamente. No era solo la gratitud por lo que había hecho, era algo más profundo, una sensación de que ella lo necesitaba tanto como él sentía que la necesitaba a ella. Después de comer, Sofía comenzó a relajarse un poco, permitiendo que Arturo se quedara a su lado. Poco a poco, empezó a responder con frases cortas a las preguntas que él hacía. Así fue como él descubrió fragmentos de su pasado. Sofía hablaba con pocas palabras, pero cada una estaba cargada de dolor. Contó que había huido de casa años atrás, pero no dijo por qué. Eran malos, fue todo lo que dijo, y Arturo no insistió. Sabía que presionarla solo la alejaría. Sin embargo, había algo que Sofía no mencionó. Algo que la atormentaba todas las noches en sus sueños, el incendio. No podía borrar de su mente las llamas que consumieron la cabaña donde vivía con sus padres adoptivos. Ellos habían sido crueles, sí, pero su hermana menor no. Esa niña pequeña e indefensa era lo único bueno en su vida, y Sofía nunca superó la culpa de no haber podido salvarla. Esa era la verdadera razón detrás de su fuga, pero nunca se atrevía a contárselo a nadie. Mientras se despedían ese día, Arturo hizo una promesa silenciosa. Sabía que necesitaría paciencia para ganarse la confianza de Sofía, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Algo dentro de él le decía que encontrar a esa niña no había sido una casualidad. Sofía regresó a su puente, pero esta vez llevaba consigo un sentimiento diferente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez no estaba completamente sola en el mundo. La llegada de Sofía a la mansión de los Monteiro provocó un cambio abrupto y incómodo en la atmósfera de la casa. Arturo estaba decidido a ayudar a la niña, pero sabía que convencer a Gabriela sería el mayor desafío. Gabriela siempre había sido una mujer práctica e intransigente, cuya principal preocupación era mantener las apariencias de su vida perfectamente estructurada. Cuando Arturo apareció en la puerta con Sofía a su lado, descalza y encogida, Gabriela sintió como si su mundo hubiera sido invadido. Estaba en lo alto de las escaleras, con su postura impecable y expresión fría.
Observó la escena con los ojos entrecerrados, como si la presencia de la niña fuera un insulto personal. No pasó mucho tiempo antes de que bajara y confrontara a su esposo. Aunque al principio la discusión fue en tonos bajos, lo que siguió fue una tormenta emocional. Gabriela acusaba a Arturo de poner en riesgo todo lo que habían construido al llevar a una desconocida a la casa, y su frustración aumentaba con cada intento de él por justificar su decisión. Mientras discutían, Sofía permanecía parada en el recibidor, observando el intercambio de acusaciones con una expresión de miedo y confusión. Las palabras de Gabriela, aunque no iban dirigidas directamente a ella, la lastimaban profundamente. La niña, que ya cargaba con un pesado equipaje emocional, sentía que su presencia era la causa de otro conflicto. Los empleados de la casa, que observaban la escena desde lejos, se sintieron conmovidos. Sofía parecía tan pequeña, casi invisible en ese espacio lujoso. Una de las empleadas, María, finalmente intervino, llevándola a una de las habitaciones de invitados para que pudiera bañarse y descansar. Ese simple gesto de bondad fue suficiente para que Sofía empezara a sentir que tal vez no todos en esa casa eran hostiles. Esa noche, mientras Gabriela se quedaba en el dormitorio principal con el rostro endurecido por la ira, Arturo se encerró en su oficina. Repasaba mentalmente los eventos del día, buscando una manera de calmar la situación. Gabriela, aunque fría, era alguien a quien amaba profundamente, pero su rigidez lo frustraba. Arturo sabía que no abandonaría a Sofía, sin importar las consecuencias. En los días que siguieron, la tensión en la mansión era casi palpable. Gabriela evitaba deliberadamente a Sofía, pero, incluso a la distancia, pequeños gestos de la niña comenzaron a desconcertarla. Una mañana, al pasar por la sala, Gabriela encontró un dibujo que Sofía había dejado sobre la mesa. Era un intento torpe de retratar la mansión, pero en el centro había una figura femenina que parecía ser Gabriela, rodeada por un solitario y dulce dibujo infantil. Gabriela, que había tomado el dibujo para tirarlo, se detuvo. Lo miró por largos minutos antes de doblarlo cuidadosamente y guardarlo en un cajón. Mientras tanto, Sofía empezaba a interactuar más con los empleados de la casa. Su dulzura e inocencia conquistaron corazones de manera silenciosa. Incluso Gabriela, a pesar de su resistencia, empezó a notar detalles que la hacían cuestionar su postura. Un día, mientras Sofía jugaba en el jardín, Gabriela la observó desde la ventana. La niña corría descalza por el césped, riendo con algo tan simple como las mariposas. Era una escena tan pura que Gabriela fue invadida por una ola de emociones contradictorias. Había algo familiar en los movimientos de Sofía, como si fuera un reflejo de algo que había perdido hace tiempo. Fue en ese periodo cuando Arturo comenzó a investigar más a fondo el pasado de Sofía, con el objetivo de formalizar su adopción. Revisó documentos y contactó a personas vinculadas con los servicios sociales de la ciudad. La información que recibió fue perturbadora. Sofía no solo había huido de casa, sino que el ambiente en el que vivía antes estaba marcado por graves abusos y negligencia. En una visita al orfanato donde Sofía había estado antes de ser adoptada por su familia abusiva, Arturo descubrió un detalle que lo dejó conmocionado. Sofía había sido registrada originalmente con el nombre de Esperanza, el mismo nombre grabado en la pulsera que ella llevaba el día del accidente. Cuando Arturo compartió este descubrimiento con Gabriela, su reacción fue completamente inesperada. Su postura rígida dio paso a una inquietud casi palpable. Intentó disimular, pero su respiración acelerada y los ojos llenos de lágrimas revelaron algo que no estaba dispuesta a admitir. Arturo se dio cuenta de que había algo profundamente mal, y que Gabriela sabía más de lo que estaba diciendo. Esa noche, la mansión Monteiro estaba envuelta en un silencio inquietante. Arturo, sentado en su oficina, revisaba los documentos que había reunido tras días de investigación sobre el pasado de Sofía. Entre ellos estaban papeles del orfanato donde había vivido antes de ser adoptada y un acta de nacimiento con un detalle que hacía que su corazón latiera más rápido, el nombre Esperanza. La conexión entre ese nombre y la pulsera que Sofía llevaba el día del accidente era imposible de ignorar, pero Arturo sentía que había algo más, algo que los documentos no explicaban. Sabía que tenía que compartir lo que había descubierto con Gabriela, aunque temía su reacción.
En los últimos días, ella había mostrado señales de incomodidad cada vez que se mencionaba a Sofía. Sus ojos evitaban el tema, y su tono era más frío y distante de lo que cualquier explicación lógica podía justificar. Esa inquietud en Gabriela era un misterio que Arturo necesitaba resolver. Decidió llamarla a la oficina. Cuando Gabriela entró, su postura era la de siempre, altiva y controlada. Pero al ver los documentos sobre la mesa, sus ojos delataron su máscara de frialdad. Su respiración se aceleró, y su expresión, aunque contenida, reflejaba puro temor. Arturo comenzó a hablar, relatando todo lo que había descubierto sobre Sofía. Detalló el pasado de la niña, mencionó los abusos que había sufrido y, finalmente, puso el acta de nacimiento sobre la mesa, señalando el nombre Esperanza. Gabriela trató de mantener la compostura, pero su mano temblaba al tocar el papel. Arturo lo notó y la presionó para que explicara su reacción. Gabriela intentó negar, diciendo que solo estaba sorprendida, pero su voz se quebró. Cuando Arturo insistió un poco más, Gabriela retrocedió, llevándose las manos al rostro, como si quisiera borrar todo a su alrededor. De repente, en un arranque de emociones, Gabriela se desplomó. Se sentó en la silla más cercana, y las lágrimas comenzaron a fluir descontroladamente. Por unos momentos, no pudo pronunciar palabra alguna mientras Arturo la observaba, dividido entre la preocupación y la frustración de no entender lo que estaba pasando. Finalmente, Gabriela comenzó a hablar. Su voz estaba entrecortada por los sollozos, pero sus palabras salían cargadas de un dolor que parecía haber estado guardando por años. Contó sobre una relación que había tenido antes de conocer a Arturo, sobre un hombre del que había estado profundamente enamorada, y cómo él la abandonó al enterarse de su embarazo. Describió los meses de lucha y soledad, y el devastador momento en el que, sin recursos para cuidar a su hija, tomó la decisión de darla en adopción. La confesión llegó acompañada de una oleada de arrepentimiento. Gabriela explicó que había intentado convencerse de que estaba dando a la niña una oportunidad de tener una mejor vida, pero que, en realidad, sabía que estaba huyendo. Desde aquel día, había cargado con la culpa como una sombra constante, incapaz de hablar de ello con nadie, ni siquiera con Arturo. Mientras Gabriela hablaba, Arturo sintió una mezcla de emociones. Comprendía el dolor de su esposa, pero también estaba impactado por la revelación. La mujer que él conocía como Gabriela parecía completamente diferente ahora, vulnerable y humana. Cuando terminó, con la voz quebrada, Gabriela le pidió perdón a Arturo. Dijo que entendería si él quería alejarse, que tal vez nunca podría volver a mirarla de la misma manera. Arturo, sin embargo, se acercó, se arrodilló junto a ella y tomó sus manos. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su voz era firme. Le dijo que entendía la desesperación que había sentido, que nadie debía ser juzgado por decisiones tomadas en momentos de profundo sufrimiento. Arturo reafirmó que la amaba más que a nada en el mundo y que nunca la abandonaría. La intensidad de ese momento era casi insoportable. Gabriela lloraba como si finalmente estuviera liberando años de angustia, mientras Arturo la abrazaba, tratando de transmitirle la fuerza que necesitaba. Le prometió que enfrentarían todo juntos, que superarían el pasado y que ayudarían a Sofía a encontrar un futuro mejor. Mientras permanecían abrazados, una nueva sensación comenzó a surgir en Gabriela, la esperanza de que, por primera vez, podría intentar perdonarse a sí misma. Los días que siguieron a la confesión de Gabriela trajeron un cambio sutil, pero profundo, en la dinámica de la mansión. Sofía seguía siendo la misma niña callada y tímida, pero algo en su presencia parecía iluminar los espacios que antes estaban marcados por la frialdad. Gabriela, por su parte, luchaba con el torbellino de emociones que ahora la dominaba. Saber que Sofía era su hija la llenaba de una mezcla de esperanza y culpa, convirtiendo cada momento con la niña en un desafío emocional. Gabriela comenzó a observar a Sofía con una mirada diferente, más atenta. Pequeños gestos de la niña, que antes pasaban desapercibidos, ahora tenían un significado especial. Notaba cómo Sofía acomodaba cuidadosamente su muñeca de trapo en la cama cada noche, como si cuidara un tesoro preciado. Percibía el brillo en los ojos de la niña cuando algo tan simple como un plato de comida caliente le era ofrecido. Esos detalles, por más insignificantes que parecieran, tocaban profundamente a Gabriela.
Sin embargo, la cercanía no fue inmediata. Sofía todavía cargaba con un miedo latente, una desconfianza nacida de años de abandono y sufrimiento. Gabriela, consciente de esto, decidió actuar con paciencia. Un día, dejó un regalo simple en el cuarto de Sofía, una cajita de música con flores pintadas a mano. No hubo palabras, solo el gesto. Cuando Sofía encontró el regalo, sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabía cómo reaccionar, pero sostuvo la cajita con cuidado, como si fuera algo muy valioso. Con el paso de las semanas, pequeños momentos comenzaron a unirlas de manera inesperada. Una mañana soleada, mientras Sofía jugaba en el jardín, Gabriela la observaba desde la terraza. Sofía, distraída, dejó escapar una carcajada mientras perseguía una mariposa. El sonido era tan puro que Gabriela sintió un nudo en el pecho, una mezcla de alegría y melancolía. Sin darse cuenta, bajó las escaleras y se acercó, sentándose en un banco cercano. Sofía dejó de jugar y se quedó inmóvil por unos instantes, pero al ver que Gabriela solo sonreía, volvió a correr. Aquello era un comienzo. A pesar de los avances, Gabriela aún se sentía insegura. ¿Cómo podía recuperar el amor de una hija a la que había abandonado? Esa pregunta la atormentaba cada noche. En un momento de soledad, Gabriela sacó un álbum antiguo de fotos. Ahí estaban imágenes de su juventud, de un tiempo antes del dolor y las decisiones difíciles. Una foto en particular llamó su atención, ella, sosteniendo a un bebé recién nacido, con lágrimas en los ojos. Era el único recuerdo que guardaba del día en que entregó a Sofía en adopción. Gabriela miró la foto durante horas, decidida a reparar sus errores. Mientras tanto, Sofía, sin saber del vínculo que compartía con Gabriela, comenzaba a sentirse más segura en su presencia. Una noche, al ver a Gabriela en la cocina, Sofía entró tímidamente y ofreció su ayuda. Gabriela, sorprendida, aceptó. Pasaron la siguiente media hora juntas, pelando verduras en silencio. No hicieron falta palabras, solo el hecho de estar lado a lado era suficiente para crear una conexión. Arturo, que observaba todo desde lejos, sentía una mezcla de orgullo y emoción. Sabía que el camino aún sería largo, pero veía en cada interacción entre Sofía y Gabriela una señal de que ambas estaban empezando a sanar. Sin embargo, no todo eran momentos de ternura. Gabriela seguía enfrentando sus propios demonios. Durante una visita al cuarto de Sofía, encontró un dibujo hecho por la niña. Era simple, pero cargado de significado, mostraba a 3 personas tomadas de la mano con un sol brillante al fondo. Gabriela se reconoció en la figura del medio, con un vestido azul que solía usar. A su lado estaba Sofía, sosteniendo su mano, y al otro lado Arturo. La escena hizo que Gabriela rompiera en llanto, porque el dibujo representaba lo que Sofía deseaba, pero que Gabriela aún no sabía si era capaz de ofrecer, una familia. Cada día, Gabriela y Sofía daban un paso hacia adelante, pero también enfrentaban el peso del pasado. Gabriela sabía que necesitaría más que simples gestos para ganarse el amor de Sofía. Necesitaría sinceridad, coraje y el tiempo necesario para que la niña entendiera que nunca más sería abandonada. La noche cayó con un silencio inusual en la mansión Monteiro. Gabriela sentía una inquietud creciente en el pecho, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Arturo, en su oficina, sostenía los papeles que confirmaban lo que ya sospechaba: Sofía era biológicamente hija de Gabriela. La prueba de ADN que había solicitado en secreto confirmó el vínculo, pero no era solo la ciencia la que hablaba. Era la conexión que había visto crecer día tras día entre ambas. Sabía que había llegado el momento de revelar la verdad, pero temía el impacto que esto tendría. Arturo decidió que no podía esperar más. Llamó a Gabriela a la oficina, esta vez sin rodeos. Cuando ella entró y vio los papeles sobre la mesa, sintió de inmediato el peso de la gravedad del momento. Arturo comenzó a hablar, con una voz seria pero sin reproches. Le explicó que había investigado detalladamente el pasado de Sofía y que todo apuntaba a un hecho imposible de ignorar: Sofía era la hija que Gabriela había perdido. Gabriela quedó en estado de shock. Su mente se llenó de una mezcla de emociones. Por un lado, sintió alivio al saber finalmente dónde estaba su hija, pero por otro, el peso de la culpa la abrumaba. No podía evitar imaginar a Sofía sola,
vagando por las calles, sobreviviendo al abuso y al hambre, mientras ella vivía en una mansión rodeada de lujo y comodidad. Gabriela no pudo evitar derrumbarse. Cayó de rodillas, con lágrimas incontrolables. Entre sollozos, comenzó a hablar, casi en un susurro, sobre todos los años que había pasado reprimiendo ese dolor, convenciéndose de que había hecho lo mejor para su hija. Pero en el fondo sabía que había fallado. Gabriela, entre lágrimas, pidió perdón a Arturo por no haberle contado la verdad antes, y pidió perdón a la vida por haber abandonado a su hija a la suerte del destino. Arturo, aún de pie, miró a Gabriela con los ojos llenos de lágrimas, pero con una expresión de comprensión. La ayudó a levantarse, sosteniéndola con firmeza. Le dijo que no necesitaba pedir perdón, que el pasado no podía cambiarse, pero que el futuro aún estaba en sus manos. Esas palabras tocaron profundamente a Gabriela, pero sabía que había alguien más a quien debía pedir perdón, Sofía. Al día siguiente, Gabriela reunió valor y decidió contarle la verdad a la niña. Encontró a Sofía en el jardín, sentada bajo un árbol, con su muñeca de trapo en las manos. El corazón de Gabriela latía con fuerza mientras se acercaba. Se sentó junto a Sofía, tratando de controlar la voz que le temblaba. Con un nudo en la garganta, comenzó a contarle su historia, explicándole que, hace muchos años, había tenido una hija, pero que, en un momento de desesperación, tomó la decisión de darla en adopción. Sofía escuchaba en silencio, con la mirada fija en Gabriela, tratando de procesar cada palabra. Cuando Gabriela finalmente le dijo que ella era esa hija, Sofía pareció quedarse inmóvil. Por unos segundos, no hubo más que silencio. Gabriela, incapaz de contener las lágrimas, le pidió perdón a la niña, diciendo que sabía que tal vez nunca sería suficiente, pero que quería ser la madre que ella siempre había merecido. Sofía permaneció quieta, pero entonces algo inesperado ocurrió. Soltó su muñeca y se lanzó a los brazos de Gabriela. Entre lágrimas, la niña la llamó mamá por primera vez, abrazándola con toda la fuerza que tenía. Gabriela la sostuvo como si fuera la primera y última vez, sintiendo que, por primera vez en años, el dolor del pasado comenzaba a dar lugar a la esperanza de un futuro. Arturo, observando la escena desde lejos, sintió una paz que lo llenaba por completo. Sabía que esa verdad, por más dolorosa que fuera, tenía el poder de sanar heridas que parecían imposibles de curar. Por primera vez, la familia Monteiro parecía completa. La revelación de que Sofía era hija de Gabriela trajo cambios profundos para la familia Monteiro. Gabriela, quien antes estaba consumida por la culpa y la distancia emocional, ahora se dedicaba completamente a reconstruir el vínculo con Sofía. La niña, por su parte, parecía florecer cada día, como si el amor de su madre comenzara a sanar las heridas invisibles que llevaba consigo. Sin embargo, no todo era tranquilidad. La convivencia también trajo nuevos desafíos y sombras del pasado que insistían en aparecer. Gabriela se esforzaba por estar presente en cada momento de la vida de Sofía, algo que nunca imaginó que tendría la oportunidad de hacer. Un día, mientras ayudaba a Sofía a organizar su cuarto, encontró dibujos antiguos que la niña había guardado, representando su vida en las calles. Cada trazo contaba una historia de soledad y dolor, y Gabriela sintió un nudo en el corazón. Le preguntó a Sofía sobre los dibujos, pero la niña simplemente sonrió y dijo que ya no los necesitaba, porque ahora no estaba sola. Mientras madre e hija se acercaban, Arturo enfrentaba problemas externos. La noticia de que Sofía era hija biológica de Gabriela llegó a la prensa local, desatando una ola de especulaciones y críticas hacia la decisión de la familia de acogerla. Periodistas sensacionalistas insinuaban que Sofía solo buscaba la fortuna de los Monteiro, mientras otros acusaban a Gabriela de hipocresía por haber abandonado a su hija en el pasado. Arturo, un hombre reservado, se vio obligado a proteger a su familia de constantes ataques. La situación se complicó aún más cuando reapareció el exnovio de Gabriela, el hombre que la había abandonado en el momento más difícil de su vida. Al enterarse por la prensa de que Gabriela había encontrado a su hija, vio una oportunidad para intentar extorsionar dinero. Una noche lluviosa, llegó a la mansión exigiendo hablar con Gabriela. Cuando Gabriela lo vio, sintió una mezcla de miedo e indignación. Su presencia trajo de vuelta recuerdos que prefería mantener enterrados, pero decidió enfrentarlo.
Él la amenazó con revelar detalles humillantes de su pasado, asegurando que podría destruir la imagen de la familia. Sin embargo, Gabriela no cedió. Arturo intervino y, con su presencia firme y palabras contundentes, dejó claro que no permitiría que nadie amenazara a su esposa o a su hija. Este enfrentamiento marcó un punto de inflexión para Gabriela. Por primera vez, entendió que ya no necesitaba cargar sola con el peso del pasado. Arturo estaba a su lado, y juntos enfrentarían cualquier cosa para proteger a Sofía. Después del episodio, Gabriela tomó una decisión importante. Visitó el orfanato donde Sofía había vivido antes de huir. Allí, encontró registros antiguos que incluían cartas que ella misma había escrito en la época en que entregó a su hija en adopción, pero que nunca habían sido entregadas. Llevó las cartas a casa y, en un momento de profunda emoción, leyó una de ellas para Sofía. Las palabras estaban llenas de dolor, pero también de amor. Gabriela explicó que, aunque había tomado la decisión de alejarse, nunca dejó de pensar en su hija y que cada línea escrita representaba la esperanza de un reencuentro. Sofía escuchó en silencio, sosteniendo la mano de Gabriela con fuerza, y al final simplemente la abrazó, como si quisiera borrar todo el dolor que ambas habían sentido. Con el paso del tiempo, la familia comenzó a encontrar un nuevo equilibrio. Sofía empezó a asistir a la escuela, algo que nunca había tenido la oportunidad de hacer antes. Gabriela, por su parte, se involucró en proyectos sociales para ayudar a niños en situaciones de vulnerabilidad, como una forma de retribuir la segunda oportunidad que había recibido. A pesar de los desafíos, la relación entre Gabriela y Sofía se hizo más fuerte que cualquier adversidad. Arturo, siempre al lado de ambas, sentía que finalmente habían encontrado lo que tanto buscaban, la posibilidad de un futuro lleno de amor y superación. La mañana era clara y fresca cuando Gabriela decidió llevar a Sofía al orfanato donde había pasado parte de su infancia. El viaje fue silencioso, pero lleno de significado. Arturo insistió en acompañarlas, sabiendo que ese momento era crucial para cerrar un ciclo doloroso. Al llegar, Gabriela dudó antes de bajar del auto. Había algo intimidante en enfrentarse físicamente al lugar que representaba años de separación y sufrimiento. Sofía, por otro lado, parecía curiosa, como si tratara de entender qué significaba ese lugar en su historia. Dentro del orfanato, Gabriela encontró una sala que había visitado solo una vez, años atrás, el día en que entregó a Sofía. Ahora, ese espacio parecía más pequeño, más opresivo, y cada detalle traía de vuelta recuerdos dolorosos. Sostuvo la mano de Sofía con fuerza, y la niña, aunque no comprendía todo, respondió con un apretón firme. Arturo caminaba unos pasos detrás, en silencio, pero atento. Gabriela pidió permiso para visitar el archivo del orfanato. Cuando abrieron la carpeta de Sofía, encontró una serie de registros y fotos antiguas. En una de ellas, Sofía tenía solo 3 años y sostenía un juguete de madera, su sonrisa era tímida, pero sincera. Gabriela se quedó paralizada, sosteniendo la foto como si fuera un tesoro perdido. Su mente se llenó de preguntas. ¿Cómo habría sido la infancia de Sofía si hubiera estado a su lado? ¿Habría sufrido menos? Mientras Gabriela revisaba los documentos, Sofía encontró un cajón parcialmente abierto y sacó un papel envejecido. Era una carta escrita por Gabriela años atrás, pero nunca enviada. Con las manos temblorosas, Sofía le entregó el papel a su madre. Gabriela comenzó a leerla en voz alta, con la voz quebrándose por la emoción de cada palabra. En la carta, describía cuánto amaba a su hija y cómo la decisión de dejarla no había sido por falta de amor, sino un intento desesperado de darle una vida mejor. Era una disculpa y una promesa de reencuentro, aunque en ese momento Gabriela no sabía si ese día llegaría. Sofía, con lágrimas en los ojos, pidió quedarse con la carta, diciendo que sería la prueba de que siempre fue amada, incluso en los momentos más difíciles. Gabriela la abrazó con fuerza, sintiendo que ese gesto podía sanar años de dolor. Al regresar a casa, la dinámica en la mansión Monteiro había cambiado por completo. Sofía ahora se sentía parte de algo más grande. Gabriela, por su parte, parecía renacer. Empezó a involucrarse en proyectos para ayudar a niños en situaciones de vulnerabilidad, sintiendo que su historia podía inspirar a otros a empezar de nuevo. Sin embargo, aún quedaba un último rastro del pasado por enfrentar.
El exnovio de Gabriela intentó una vez más chantajearla, esta vez amenazando con revelar la identidad de Sofía a los medios de una manera distorsionada. Arturo, al enterarse, tomó el control de la situación. Presentó una denuncia formal contra el hombre, exponiendo sus actos ilegales. La amenaza fue eliminada, y Gabriela se dio cuenta de que finalmente podía dejar el pasado atrás. Unas semanas después, Sofía pidió visitar la tumba de su hermana menor, quien había fallecido en el incendio que la llevó a huir de casa. Gabriela y Arturo la acompañaron. En el cementerio, Sofía colocó flores en la tumba y dijo unas palabras simples pero llenas de significado. Agradeció por la familia que ahora tenía y prometió vivir de una manera que honrara la memoria de su hermana. Gabriela, emocionada, abrazó a su hija, sintiendo que finalmente había llegado al final de una larga jornada de dolor y arrepentimiento. Esa noche, la familia Monteiro se reunió en el jardín de la mansión. Bajo el cielo estrellado, Gabriela observaba a Sofía jugando, riendo y corriendo con Arturo. Era una escena tan simple, pero llena de significado. Gabriela finalmente sintió paz. Por primera vez en años, se permitió creer en el futuro, sabiendo que había encontrado redención en los brazos de su hija y en el amor inquebrantable de Arturo. Si llegaste hasta aquí, queremos saber, ¿qué parte de esta emocionante historia tocó más tu corazón? ¿Fue el momento en que Sofía salvó a Arturo? ¿La emotiva revelación entre Gabriela y Sofía? ¿O el enfrentamiento del pasado que trajo redención para todos? Cuéntanos en los comentarios. Queremos conocer tu opinión y tus sugerencias para próximos temas. No olvides darle like al video y suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia llena de emoción como esta. Cada video está hecho pensando en ti y en tu conexión con estas tramas increíbles. Y no te vayas aún. Haz clic en la pantalla final para ver el próximo video que preparamos con mucho cariño para ti. Estoy seguro de que será otra historia que te atrapará de principio a fin. Nos vemos allí.